Vamos con nuestra segunda meditación junto al Señor, junto al Sagrario. Pensaba que este rato, aunque más breve, como estamos en octubre, el mes del Rosario, pues me parecía que nos podría venir bien recordar algunas de las ideas que el Santo Padre Juan Pablo II escribió en la Carta Apostólica sobre el Rosario, con motivo de la introducción, como sabéis, de los misterios luminosos en el año 2002. Han pasado ya pues casi una generación, 23 años. Entonces, además también nos ayuda pues, para la preparación de la Virgen del Pilar, como antes hemos leído. El Papa, en este documento largo que hemos leído todos seguramente más de una vez, pero sí vale la pena, ¿verdad?, nos decía, después de citar a otros romanos pontífices que habían escrito también sobre el Santo Rosario, como por ejemplo el mismo Pablo VI, una exhortación llamada Marialis Cultus. Bien, pues el Papa Juan Pablo II dice, yo mismo no he dejado de pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el Rosario. Esta oración ha tenido para mí un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, ¿verdad? Bueno, pues mi oración predilecta. El Rosario es mi oración predilecta. Plegaria maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Tenemos también, como sabéis, el pequeño libro sobre el Santo Rosario escrito por San José María, que también hemos leído y meditado tantas veces, en la que nos dice así, a modo de síntesis, el rezo del Santo Rosario, con la consideración de los misterios, la repetición del Padre Nuestro y del Ave María, las alabanzas a la Beatísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios, es un continuo acto de fe, de esperanza y de amor, de adoración y de reparación. Vemos una riqueza extraordinaria que tenemos que saber aprovechar bien. Sigo con lo que nos decía San Juan Pablo II. Dice el Papa, el Rosario en su conjunto, los diversos misterios, nos ponen en comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. Un modo muy sintético también de hablar de lo que debe ser el Santo Rosario y que pensemos cada uno de nosotros si lo rezamos de esa manera. Nada de aquello que se decía golpeteo de latas, ¿no? O rezar casi sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. No. Nos pone en comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. ¿Cuántas gracias, sigue diciendo el Papa, cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario? De ahí esas palabras tan conocidas del Papa, en acción de gracias a la Virgen. Totus tuus, todo tuyo, María, soy todo tuyo, María. Y yo y nosotros somos conscientes de haber recibido también gracias abundantes a partir del Santo Rosario. Bueno, no nos preocupemos, en algún caso nos puede parecer, porque Dios nos puede estar concediendo muchas gracias ordinarias que no nos damos cuenta, pero que son muy importantes para la perseverancia nuestra, para la fidelidad en la lucha de cada día, sin especiales entusiasmos, pero también sin desánimos, sin faltas de esperanza, sin faltas de fe. Otra frase del Papa. Recitar el Rosario es
contemplar con María el rostro de Jesús. Yo tengo esta idea, se puede decir que estoy en esta línea, contemplar con María el rostro de Jesús. Por eso también es bueno meternos un poco en el misterio concreto que estemos rezando, para ver el rostro de Cristo en ese misterio, o el de su madre, esa escena del Evangelio, de la Anunciación, o del nacimiento del Hijo de Dios, o de la ascensión a los cielos, o de la pasión, el rostro. Luego hablará enseguida de algunas miradas de la Virgen, que ahora citaremos, que deben ser también como nosotros. Dice, el rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana. Fíjate, no es simplemente como una devoción más, ¿verdad? Conduce al corazón mismo de la vida cristiana. Bien, creo que son cosas que nos pueden ayudar. Más ideas preciosas del Papa. Dice, la contemplación. Dice aquí, deseo volver a hablar del rosario, dice el Papa, ¿no? Para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano. Contemplar la vida de Cristo, contemplar con esa pedagogía, dice el Papa, de la santidad que nos tiene que llevar a el arte de la oración, para que cada persona y las comunidades cristianas en su conjunto se conviertan en auténticas escuelas de oración. No es simplemente una oración vocal, tiene que ser a la vez, puede y debe ser perfectamente a la vez, oración mental, meditación, contemplación, en la que pidamos pues tantas cosas, como dice el Papa. En primer lugar, volviendo a lo que decíamos en la primera meditación, en primer lugar, pedir, implorar el don de la paz. Qué manera más concreta, ¿verdad? Cada día. Incluso muchas personas, no es que haya que hacerlo necesariamente así, claro, pero muchas personas ofrecen a lo mejor cada misterio por una intención concreta, por la paz del mundo, por las vocaciones, por las conversiones, etcétera, ¿no? Cada uno ya sus propias intenciones. Por la paz y por la familia, El compromiso concreto de servir a la paz con una particular atención a la tierra de Jesús. Han pasado 25 años, pero sigue siendo igual de importante o necesario, o más. La tierra de Jesús, ahora tan atormentada, pero tan querida por el corazón cristiano. Una vez, en una reunión, una especie de tertulia con San José María en América, me parece que era, uno de los que estaba allí, preguntas, se levantó y dijo: Padre, yo soy judío. Y San José María le miró con un gran cariño y dijo: para mí, las personas que más he querido y quiero en este mundo son judíos, Jesús, su madre, San José. Pues pedir. Y en ese meternos a contemplar, pues nos pasará como esto que dice el Papa aquí, de las miradas de la Virgen. Las miradas de la Virgen. Y dice aquí:
según los misterios que estemos rezando, ¿verdad? María, modelo de contemplación, y dentro de esa contemplación señala las miradas de la Virgen a su Hijo. Para nosotros, las miradas al Señor mientras rezamos el rosario o a la Virgen. Unas veces la mirada de la Virgen es una mirada interrogadora, como cuando el niño se quedó en el templo. Una mirada interrogadora. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Está como preguntando, no es que esté regañando, está preguntando, porque no saben el motivo. Ya le explicará Jesús cuál es el motivo, ¿verdad? Una mirada interrogadora. Otras veces, una mirada radiante en la mañana de Pascua, Cristo resucitado. Una mirada radiante de la Virgen a su Hijo. Otras veces, una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. En fin, son cosas pues muy lógicas, no está aquí el Papa, no sé, como forzándolas, no, está imaginándose y con tanto sentido común, tanto realismo y tanto amor a la Virgen, esas diversas miradas. En cualquier caso, siempre el rosario, a partir de la experiencia de María, tiene que ser para nosotros una oración marcadamente contemplativa. Y aquí cita una frase bastante fuerte de San Pablo VI, que decía: sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma. Y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y contradecir así lo que nos decía el Señor: cuando oréis, no seáis charlatanes, etc., ¿no? Bueno, pues ¿cómo rezamos nosotros? Sin contemplación, sin contemplar a Jesús, sin contemplar a su Madre, sin contemplar, si queréis, al Espíritu Santo. El rosario es un cuerpo sin alma. Sería ese golpeteo de latas. También la contemplación de María, dice el Papa, es un recordar. ¿En qué sentido? Recordar la historia de la salvación, las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. Acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, desde la liberación, ¿verdad?, de Egipto, el paso del Mar Rojo, la llegada a la tierra prometida. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Y si recordando acontecimientos históricos de la historia del pueblo de Israel, pues de alguna manera estamos también recordando la vida actual de la Iglesia, que es el nuevo Israel y que también necesita pues ser eso, atravesar dificultades y llegar a la tierra prometida. La tierra prometida evidentemente es el cielo. Pero en fin, es como tener viva en la Iglesia la presencia de Dios, que sigue actuando como actuó en aquellos primeros siglos en el que fue configurando a su pueblo. Bueno, más cosas para ir terminando ya. En esto de la contemplación, dice también, una contemplación saludable. En efecto, penetrando de misterio en misterio en la vida del Redentor, hace la Virgen que cuanto Él ha realizado y la liturgia actualiza sea asimilado profundamente en la propia existencia. Una contemplación saludable. Dicen que se trata de comprender no solamente las cosas que Él nos ha enseñado, comprender a Cristo desde María. No se trata de comprender solo las cosas que nos ha enseñado, sino de comprenderle
a Él, comprenderle a Él. Ella conoce a Cristo, nadie como su madre puede introducirnos en el conocimiento profundo de su misterio. Bueno, pues creo que son algunas de las muchas cosas de este potente documento, que a lo mejor vale la pena, volver a leer cada uno por nuestra cuenta, y donde nos dice también que todo el rosario es como un compendio del Evangelio, como un compendio del Evangelio. Y luego dedica un capítulo a hablarnos de esa incorporación oportuna para resaltar el carácter cristológico del rosario. El Papa consideró oportuno introducir los misterios de la vida pública de Cristo, los misterios luminosos que también nosotros consideramos. Bueno, vamos a terminar porque que la Virgen nos ayude, que concretemos cómo rezar lo mejor posible el rosario cada uno, para que nos llene de esperanza y podamos transmitirla a muchas personas. Aquí está el examen de conciencia para que suba alguien a leerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.